La pequeña Amal llegó a México. Amal es una marioneta gigante de 3.5 metros de altura que personifica a una niña siria refugiada de 10 años que está buscando a su mamá alrededor de todo el mundo. El pasado 6 de noviembre estuvo en Tamaulipas, inaugurando con ello su travesía dentro de la República que finalizará el 26 de noviembre en Tapachula, Chiapas. Su llegada convirtió a México en el primer país latinoamericano que visita y el 15º a nivel internacional. Amal en árabe significa esperanza y se ha convertido en un símbolo internacional de derechos humanos. Le recuerda al mundo que las infancias existen y se encuentran en medio de estos conflictos políticos, dentro de los cuales sus derechos se ven vulnerados u olvidados por completo. Sin duda los niños, sobre todo los no acompañados, son más vulnerables ante situaciones específicas que no únicamente se dan en el propio continente americano, también se dan, por ejemplo, con los niños africanos que tratan de llegar, por ejemplo, a países europeos. ¿En qué son más vulnerables? Pues primero son infantes, obviamente, son más pequeños. Los traslados que tienen que realizar son bastante largos. No conocen regularmente sus derechos precisamente por ser niños, incluso también adolescentes, no necesariamente conocen sus propios derechos y esas situaciones los llevan precisamente a ser presa de integrantes del crimen organizado e incluso también de autoridades. Y otro elemento que yo también añadiría a estas vulnerabilidades tiene que ver con la falta de protocolos en varios países de tránsito que no tratan de la mejor manera a los infantes. El proyecto fue creado por la compañía británica Walk Productions, en colaboración con Handspring Puppet Company, y tiene como fin el poner sobre la mesa el tema de las infancias que migran, aquellas que deben movilizarse de su lugar de origen a razón de la violencia o los cambios climáticos. Hay diferentes elementos que llevan a la emigración, particularmente en el caso de los niños. La primera de ellas es acompañamiento con sus familias y puede ser por causas desde económicas hasta situaciones de violencia, cambios en el medio ambiente producto precisamente de alteraciones, ya sea naturales o por la propia mano del hombre, e incluso también lo que son los conflictos normales. Y la segunda gran causa de la emigración de infantes tiene que ver con la reunificación familiar, es decir, niños regularmente no acompañados que intentan llegar al lugar de destino en el que se encuentran sus papás. En el caso particularmente de Centroamérica y México esto es muy presente, infantes que van hacia Estados Unidos precisamente para reunificarse con sus papás que ya llevaban algún tiempo en la Unión Americana. En México, según datos del último informe anual de UNICEF, son más de 70,000 niñas, niños y adolescentes los que circulan dentro del país en situación de migración. Hasta ahora, la pequeña Amal ha recorrido 14 países. Inició su recorrido en Turquía en julio del 2021 y desde entonces no ha parado de caminar y visitar distintas ciudades alrededor del mundo para compartir su mensaje de esperanza. En palabras de su director, Amir Nizar Suabi, la pequeña Amal mide 3.5 metros porque queremos que el mundo crezca lo suficiente para acogerla. Queremos que nos inspire a pensar y actuar en grande. La travesía de la pequeña Amal por México durará del 6 al 26 de noviembre y recorrerá 7 ciudades claves para hablar de migración: Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Ciudad de México, Oaxaca y Tapachula. Por lo que si te interesa ir a conocerla, te recomendamos que sigas su página de Instagram, @walkwithamal. Lo que no se nombra no existe. Si no nombramos que hay personas, o bueno, que hay niños, niñas, adolescentes, menores no acompañados, niñas también, si se forman parte de la comunidad LGBT y más, entonces hay que nombrarlos porque si no se llegan a nombrar es muy probable que las autoridades migratorias aquí en México, en otros países o en el propio Estados Unidos violen sus derechos humanos. Por último, la visita de Amal nos recuerda que en México y en todo el mundo, las infancias tienen derechos, sin importar cuál sea su país de origen, y estos viajan con ellos.